Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan el día de hoy. Bienvenidos sean a su podcast En la derrota encontré mi fortaleza. Nuevamente con ustedes les habla Miriam, soy alcohólica y soy su coordinador del Comité de Información Pública del Séptimo Distrito de Alcohólicos Anónimos. El día de hoy estamos aquí con unos compañeritos nuevamente trabajando lo que es la literatura de Alcohólicos Anónimos, sobre todo viendo la participación que estamos recibiendo de ellos, que ya tienen ciertas 24 horas de sobriedad dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, pues es también aprovechar esta parte de la experiencia que tienen respecto al tema que vamos a tocar el día de hoy. Si gustan presentarse, compañeros. Claro que sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Yo soy Zoé y soy alcohólica. Hola, Zoe. ¿Qué tal todos? Tengan muy buenos días, muy buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Es un gusto estar aquí. Mi nombre es Gerardo, soy un alcohólico también. Ok, hola, Gerardo. Pues comentábamos ahorita este tema de estar hablando de la experiencia que se vive dentro de Alcohólicos Anónimos, el cómo se ha logrado mantener la comunidad dentro de Alcohólicos Anónimos, que ya, bueno, por cierto, estábamos tocando en capítulos anteriores el tema de que cumplimos 90 años ya como comunidad en un programa de recuperación que donde el objetivo principal pues es alcanzar a la persona que aún sufre por su forma desmedida de beber. Y finalmente, el día de hoy los invité a estos compañeros, a la compañera Zoe, al compañero Gerardo, para tocar estos puntos relacionados a cómo se va viviendo el proceso de recuperación dentro de Alcohólicos Anónimos. Ir viendo, me van a ir acompañando ellos en cómo vamos a trabajar el tema del día de hoy para poder alcanzar a tener una percepción distinta de cómo vamos a ir viendo esta parte de las cuestiones que se van viviendo en el proceso de recuperación, como puede ser las sugerencias que reciben las personas que van llegando, el cómo vamos haciendo a un lado algunos temas muy personales o cómo vamos desvirtuando algún principio dentro de Alcohólicos Anónimos. Y pues para ello le voy a dar paso a mi compañera Zoe, que nos vaya anticipando respecto a lo que vamos a ir trabajando. Adelante, Zoe. Muchas gracias, Miriam. Pues sí, efectivamente, acaba de cumplir nuestra comunidad, nuestra querida comunidad, 90 años de su nacimiento y precisamente fue uno de sus cofundadores, Bill W., quien de alguna manera descubre a través que a través de una pequeña charla, conversando con otro alcohólico, él puede mantenerse sobrio. Este descubrimiento lo lleva de alguna manera a comunicarse con otros alcohólicos y es así como de alguna manera nace nuestra comunidad. El hecho de que nos encontremos personas con el mismo problema, la misma enfermedad y que hayamos salido del pozo de donde nos encontrábamos es uno de los puntos más valiosos que tiene la agrupación. El poder conectar con un enfermo alcohólico, el poder saber lo que se siente tener una cruda, la culpa de no saber qué hiciste un día anterior, el hecho de que puedo llegar al otro día a platicar con una persona y hablar cara a cara y que no me reproche, que no me haga sentir culpable, porque en el día a día, el enfermo alcohólico, las enfermas alcohólicas, nos vamos encontrando con personas que tienen la buena intención de ayudarnos, papás, mamás, hermanos, patrones, amigos y una cantidad incontable de personas que nos vamos encontrando y que nos quieren ayudar, pero lo hacen, dice, por ahí hay un folletito extraordinario que nos habla acerca de que los vemos desde un punto de vista superior. Ellos están en una postura de superioridad porque no tienen el problema que nosotros tenemos. Sin embargo, cuando llegamos a la comunidad, nos encontramos en un plan de igualdad. Esta gente ya no nos habla en un plan de regaño, no nos está diciendo, deja de beber, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Mira ya el daño que le provocaste a tu familia. No, simplemente nos concientizan y nos hacen saber que ellos, al igual que nosotros, padecieron este problema y que hay esperanza para poder salir adelante. Claro, mencionabas ahorita esa superioridad, el exceso de confianza, el que llegas a una comunidad donde dices, a lo mejor es lo peor que me pudo haber pasado. Y llegan en esa parte de no tener, que los compañeros no tienen esa capacidad para recibirla, para dar la ayuda, para dejar de beber. Porque nuestra mentalidad es un poco más diferente, considero yo en lo personal, porque a mí me tocó vivirlo de alguna forma así,
el que, pues, ¿qué me pueden ofrecer ellos? Tú, Gerardo, ¿qué nos puedes comentar respecto a este tema de cómo se ha visto esta parte de cómo llega el enfermo alcohólico y cómo se va manteniendo dentro de la comunidad con esos aires de superioridad? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, por la consideración. Finalmente, Alcohólicos Anónimos abre la puerta a todo verdadero bebedor, ¿no? Y esa es una de las grandes garantías que tiene nuestra comunidad, depositada en una de nuestras tradiciones. En este caso sería la tercera, ¿no? Eh, yo creo que sí se puede hablar en términos generales, pero a la vez no, ¿no? Yo me percaté desde el principio que mucho de esta eh, necesidad, tal vez, o de esta postura, ¿no? De imposición, tal vez, o sea, tiene mucho que ver incluso con el tiempo de estadía en la comunidad. Posiblemente ni ellos mismos se estén percatando de que están asumiendo esta postura, a veces como esta postura de yo soy el viejo, yo soy el que sé, yo soy el que trae la experiencia, yo soy el que conoce literatura, yo soy el que he servido. Y no propiamente tiene que ver esto con una situación en la que se defina al individuo como profesional o no profesional, ¿no? Pero es cierto también, porque lo he visto así, ¿no? Es cierto también que mucha gente llega con cierto perfil profesional y también asumen desde el inicio estas posiciones, estas posturas. Esto me pasó a mí. En lo personal, así fue mi experiencia, ¿no? Yo llegué invalidando prácticamente por completo la posibilidad de encontrar una respuesta a mi problema a través de compañeros que eran, por ejemplo, carpinteros, taxistas, o que no tenían de plano trabajo, ¿no? Incluso que estaban todavía tambaleantes en su sobriedad, ¿no? Es decir, compañeros que estaban todavía luchando por alcanzar su sobriedad. Sí, claro. Así estaba el grupo cuando yo llegué, que me compartían una experiencia que a mí me resultaba, en el mejor de los casos, ajena y en el peor infructífera por completo a mi proceso de recuperación. Yo sentía ansiedad por beber, por drogarme. Yo tenía pesadillas, yo me la estaba pasando muy mal, ¿no? En realidad. Y de repente, pues también escuchar este tipo de experiencias no eran como tal tan funcionales para mí en ese momento. Yo era en ese momento el que, al poco tiempo de haber llegado, empecé a asumir cierta postura de soberbia, ¿no? Al pensar que todas estas personas no iban a poder ayudarme porque pues no tenían ningún vestigio de aptitud profesional o de capacitación. Era justamente, hoy lo puedo entender, era justamente parte de la gran ignorancia que yo tenía al ser un nuevo miembro de esta comunidad. Exacto. Que esto no tenía nada que ver con el perfil profesional, ¿no? Que el gran poder y regalo que tiene un alcohólico para con un recién llegado como lo fui yo, pues es simplemente su experiencia. Muy bien. Mencionamos que uno de los principales síntomas pues es la negación, ¿no? ¿Cómo asumir esta parte en la experiencia de cómo admites que hay una enfermedad, que sí hay un lugar donde pueden ayudar, o cómo es que vas trabajando esa parte, Zoe? Yo creo que es un proceso que no lo entendí. Yo estaba sin estar. Llegaba a las reuniones, estaba presente, me sentía muy a gusto porque durante muchos años yo viví una soledad interna espantosa. Eso era una de las razones por las cuales yo bebía. Sí, claro. De hecho, llego a la agrupación y cuando llego a la agrupación, la parte de mi instinto social queda cubierta. Entonces eso me hizo creer que estaba yo, inmediatamente mi ser lo registró, estás en el lugar correcto, pero no lo registró como estás en el lugar correcto porque estás entre gente igual que tú. Igual que tú, No, claro. es porque tengo compañía durante hora y media, porque terminando la reunión nos vamos al café, o nos quedamos a la terapia de café, porque los fines de semana nos reunimos varios compañeros a comer en casa de alguno de ellos y pasamos mucho tiempo en compañía. Es decir, hubo como un proceso primero de adaptación
al espacio donde me encontraba. El tema de la aceptación fue algo que me costó trabajo porque a pesar de haber descendido, quizás no como muchos de mis compañeros, pues sí tuve muchísimos problemas de salud física, de salud mental, porque yo tenía síndromes paranoides, pensaba que la gente hablaba de mí, que se reía de mí, un cuchicheo pensaba que estaban hablando de mí, Totalmente paranoica. totalmente paranoica. Y entonces, cuando empiezo a escuchar a mis compañeros que hablaban de alcoholismo, ocurrió un fenómeno dentro del grupo, que ellos hablaban, digamos, de sus últimas borracheras. Hablaban de que algunos los habían recogido con carretilla, otros con un diablito, otros que los habían ido a traer en carro, que los habían recogido en la calle. Y como yo no viví ninguna de esas experiencias, a mí me costaba trabajo aceptar, entender. Yo decía, no, ese señor pues sí está bien mal, él sí necesita estar aquí, ¿no? Sí, claro. Y luego por ahí en alguna lectura leyeron algo un día en la reunión que decía que pocos han sido los que en un combate mano a mano han podido salir victoriosos del alcoholismo, y entonces dije, esa soy yo. Ah, claro, esa soy yo, ¿no? Y entonces yo dije, no, pues a lo mejor no soy alcohólica. Pero curiosamente un compañero ya de tiempo que militaba en el grupo y en ese momento tenía un servicio externo, llevaba a cabo reuniones de estudio. Y fue en esas reuniones de estudio, más que en las reuniones del día a día. Por eso es bien importante estar pendientes de qué estamos haciendo hoy en los grupos, porque hay grupos que no están llevando a cabo reuniones de estudio para que los alcohólicos entendamos qué estamos haciendo en un grupo. Así es. Que no hay hoy estamos viviendo una problemática de escasez de servidores, de escasez de miembros, pero es precisamente porque no sabemos la dimensión del problema que estamos viviendo, que tenemos encima, que es el alcoholismo. Mucho se escucha, incluso ya las frases se han dejado de escuchar últimamente. Se decía, no tomaste lechita. Así es. Se decía, no te subiste a la rueda de la fortuna. No tienes gripita, tienes un problemón y se llama alcoholismo. Hoy parece ser que lo minimizamos, Miriam. Así es. Fíjate que mencionabas ahorita este tipo de frases, ¿no? Se menciona mucho y a mí me ha tocado mucho escucharlo en los grupos, esta parte de que la terapia era cavernícola, ¿no? Llegan los compañeros o compañeras nuevas, que ya es general, ya son hombres y mujeres en general, el tema del alcoholismo. ¿De qué manera abordan esta parte o estos comentarios, Gerardo, del algo muy, muy curioso, ¿no? ¿De qué manera un ciego guía a otro ciego? ¿O a qué es a lo que se refiere esa frase? Yo seguía asistiendo todos los días, porque lo primero que me enganchó de la manera que me enganchó fue el sentido de pertenencia, el sentirme parte de algo, porque yo todavía no alcanzaba a reconocerlo y admitirlo, pero me sentía bastante bien estando con ellos. ¿Por qué no lo admitía? Porque me sentía avergonzado de admitirlo. ¿Cómo puedo ser parte de estas personas? Yo no soy como ¿Cómo ellos. me puedo sentir tan a gusto? O sea, yo lo decía en mi interior, así, en susurro y sigilo, y estando frente a ellos ponía y asumía otra postura. El cómo se trabaja en un grupo, pero desde cómo compartimos la experiencia, desde la manera en la que nosotros hoy en día interpretamos eh, y vivimos la vida de grupo, o lo que nosotros conocemos como vida de grupo. Creo que si tú no conoces de tu propia enfermedad, si no sabes compartir tu propia experiencia, si no recuerdas el momento en el que perdiste el control sobre la bebida, sobre cualquier otra sustancia, pero sobre todo sobre la bebida, que no recuerdas tu primera borrachera, que no recuerdas cuándo comenzaron a venirse estos estados de estupor, de embriaguez, a tal punto de no poderte levantar, de que te tenían que llevar en calidad de bulto a tu casa. En la carretilla, dice la compañera. Exactamente, en calidad de bulto en carretilla, de aguilita, ¿no? Si no recuerdas cuándo comenzaste a insultar a tus propios amigos, cuándo comenzaste a retar a tu familia, a tu gente más cercana, ¿no? Yo en lo personal, llegué a cometer desde faltas administrativas hasta, yo considero que delitos que nunca fueron expuestos, que siempre me sacaron
antes de de vivir las consecuencias, ¿no? O sea, si uno no empieza a recordar toda esta historia de bebedor, como lo insinúa y lo sugiere el primer paso, creo que estamos hablando de que un ciego está guiando a otro ciego. Cuando yo me subo a reportar a la tribuna, sobre todo con poco tiempo, ¿no? Que ya recuperé mi trabajo, que me está yendo de poca, ¿no? Que estoy ganando otra vez dinero, que gracias a Dios y gracias doble. Y eso es lo que yo me subo a reportarle a la gente, sobre todo a los que vienen llegando, no estoy haciendo nada. O sea, estoy en todo caso siendo este ciego que está guiando a otro ciego. Claro. ¿Cierto? Doble A no es eso. Decía Zoé, los grupos están dejando o hemos estado dejando de vivir la vida que debe de vivir un grupo de doble A. Pues está sencillamente depositado en los 6 puntos que lo definen, ¿no? Cada uno de esos puntos tiene la esencia de la tradición y la experiencia la tenemos. Una persona que va llegando puede ser perfectamente guiado en sus primeros pasos por la persona que tiene 2 meses o 3 meses o medio año, pero ojo, ¿no? Siempre y cuando esta otra persona también haya sido correctamente guiado, ¿no? En su inicio, de su avance. Si nosotros nos ponemos a observar con minucia la tradición, los veteranos en realidad en ese tiempo tenían, ¿cuánto quiere? ¿5 años? ¿3 años? Eran los veteranos, ¿no? No eran como hoy, ¿no? Vemos un veterano y tiene que ser de 20 años para arriba, ¿no? Y tiene que ser esto, ¿no? En ese tiempo se estaba planteando un concepto referente al apadrinamiento, a la veteranía, a la experiencia, que tenía que ver con oye, este amigo ya tiene 1 mes sin beber y él te puede guiar en tus primeros pasos para que dejes de beber, ¿no? Claro. Es un recurso que está, creo que inactivo en este momento ya, que está demeritado y en el peor de los casos está tergiversado, el recurso del apadrinamiento, por una parte, ¿no? Por otra parte, que el grupo ya no es un ecosistema como lo plantea la segunda tradición. Ya no está esta membresía que tiene poco tiempo, que tiene mediano tiempo, los veteranos, que ahí está toda una gama de personas como tu servidor que viene llegando del servicio, otros que podríamos ser considerados de mediano tiempo, ¿no? Está el que dice la tradición del sangrante y el estadista, y la misma tradición dice que ambos son parte fundamental de ese ecosistema. Incluso dice que el sangrante va a terminar siendo estadista, ¿no? Esos ecosistemas ya no los vemos, a pesar de que todo esto existe. Todavía todos estamos aquí, ¿no? Ya no se le da, ¿por qué? Porque ya no se le da vida a lo que es el grupo, ¿no? A lo que son nuestros 36 principios, porque ya no hay reuniones de estudio, porque es que hay 4 nuevos. Ahorita no hay que meter estudio porque necesitan tribuna, ¿no? Necesitan sanar su niño interior, ¿no? Está como transgiversado el tema de cómo apoyar al nuevo dentro del grupo. Es una tergiversación tremenda. Creemos y le tenemos un terror gigantesco y ya a veces dudo si es terror por el nuevo o por mí, ¿no? Porque yo también estoy bien acostumbrado a mi tribuna, ¿no? Me enojo si no me dan mis 15 minutos, claro, ¿no? Para dar mis perlas, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho con eso. Muy bien. Zoe, respecto a este tema también, ahorita nos comentaba Gerardo algo básico que se me hace que me llama la atención, este tema de los cambios de juicios y actitudes ya dentro de la agrupación. ¿Cómo se va viviendo en la misma pregunta? Bueno, es que es complejo. Ahorita que hablábamos justo acerca del tema de la aceptación, el primer paso, en su parte final, te habla acerca, en su párrafo final, dice, ¿quién está dispuesto a llevar este mensaje a aquellas personas que lo necesiten? ¿Quién está dispuesto a sacrificar su tiempo y dinero para hacerlo? ¿Quién? Sí, claro. ¿Quién piensa en la oración y en la meditación, que es parte de nuestro programa? Dice, el alcohólico típico, egocéntrico en extremo, no piensa en estas cosas, a menos que para salvar su vida tenga que hacerlo. Y la gran mayoría de nosotros siente que se muere solo cuando vamos llegando.
Así es. Cuando pasa el tiempo, evidentemente evidente y afortunadamente nos vamos recuperando y ya no está este desasosiego, esta desesperanza. No es inmediato porque justo creo que uno de los problemas que como sociedad de AA nos ha ido lastimando es permitir que comportamientos de una sociedad de afuera se nos vengan a impregnar los temas de la inmediatez, ¿no? Esta situación de lo quiero todo rápido cada vez está más presente dentro de la agrupación. Alguien que llega quiere al mes ya sentirse bien, Todo. poder recuperar trabajo, si lo dejó la familia, recuperar la familia, si perdió dinero, recuperarlo, y todo eso lo va a alejar de la agrupación. Evidentemente no es algo que vaya a suceder de inmediato, pero la inmediatez ya nos abordó como sociedad. ¿Qué sucede aquí? Que la guía de aquellos que ya caminamos un poquito, ¿no? Este folleto extraordinario que citaban ahorita, lanza una pregunta. Entonces, en 1935, cuando hubo este encuentro entre Bill y Bob, la máxima de Cristo se contradijo, de que un ciego no puede guiar a otro ciego. No necesariamente, narra este folleto. Dice que alguien que incluso vislumbra sombras y formas en la penumbra puede ver más que aquel que está completamente a ciegas en las tinieblas. ¿Qué quiere decir en la práctica? Que yo, que ya tengo lo que decía ahorita atinadamente Gerardo, que yo, que ya tengo 1 año, 6 meses dentro del grupo, yo ya sé lo que es estar sin dormir, yo sé lo que es el síndrome de la abstinencia, yo sé lo que cuesta trabajo quedarse, yo sé lo que es luchar con uno mismo, con una misma, para estar todos los días en tu reunión, porque te cae mal un compañero, porque ya no te gustó la reunión, porque es sábado, es viernes, yo debería estar en el antro. ¿Qué hago aquí en medio? ¿Qué hago aquí en medio de esta gente? O cuando empiezas a recibir cuestionamientos porque ya empezaste a hacer alguna actividad dentro del grupo y llevamos a cabo reuniones que son consideradas de trabajo, donde nos pueden cuestionar porque no estamos haciendo bien para lo que nosotros nos ofrecimos. Y entonces viene a nuestra mente, ¿qué necesidad tengo yo de estar aquí? Que esta gente me esté cuestionando. Así, claro. Yo debería de estar haciendo dinero. Yo me recuerdo mucho la frase de un compañero que en medio de una reunión nos pidieron que lleváramos una libreta para hacer anotaciones y se hizo la pregunta y la respuesta fue, la tengo grabada desde hace muchos años en mi cabeza. Ese compañero dijo, dejé de ir a la escuela porque no quería obedecer a los maestros. No voy a venir a obedecerlos a ustedes. Todo viene encerrado. Los alcohólicos somos gentes que no nos gusta la autoridad, todo lo que olemos a autoridad no nos gusta. Entonces, el cambio de juicios y actitudes que tú planteas no se va a dar si desde el primer paso yo no tengo una aceptación. Dice, el mismo primer paso, su sobriedad, si acaso logra alguna, si acaso logra alguna, será muy precaria. ¿Por qué? Porque vamos a estar experimentando constantemente lo que se conoce como las borracheras secas. Unos zarandeos emocionales, bajones, depresiones, ataques de ira, celotipia si tenemos relaciones de pareja, incapaces de poder dominar nuestras emociones porque, como decía también ahorita Gerardo, este vicio de la tribuna donde hablo de todos, acuso a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis parejas, a la sociedad, al gobierno, a todo mundo, y me olvido de lo más importante, que es hablar de mí. ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? El tema de la aceptación no es venir diario al grupo nada más, y ahorita vamos a hablar de ese tema. Exacto. No es venir nada más diario al grupo, porque hay gente que está diario y no está. Porque hay gente que viene diario y está en el mismo lugar que hace 20 tantos años que yo llegué a la agrupación. Y no lo digo en son de demeritarlos ni de ofenderlos. Están en el mismo lugar, me refiero no al tema económico, sino te das cuenta que son las mismas personas en todos sentidos, que siguen peleando por lo mismo, que siguen enojados por lo mismo, porque no ha habido un tema de sanación personal. Y eso te habla de una falta de aceptación como enfermo mental, que es algo
ineludible para nosotros. Porque, no, sí, yo soy enferma alcohólica, pero a mí enferma mental no me digas. Sí, claro, es una ofensa. Somos enfermos mentales, porque no te puedes explicar de otra manera la conducta errática que vivimos y practicamos por años. Así es, lo mencionabas al principio, es bien complejo, ¿no? El estar dentro de una agrupación que pueden pasar los años, acumulando años dentro de Alcohólicos Anónimos, considerando que ya hay una estabilidad. Y en algunos casos puede ser a lo mejor la estabilidad material, ¿no? O sea, ya llegó el dinero, ya a lo mejor terminaron una carrera, sus hijos están bien, la familia va todo perfecto, y ellos pueden considerar de alguna manera que ya todo está solucionado dentro de Alcohólicos Anónimos. O sea, esta parte de llegar a un grupo y empezar a hablar, acusar a todo el mundo, sin darte cuenta qué es lo que estás haciendo tú, qué fue lo que pasó contigo, qué es lo que es, o sea, realmente de lo que nos habla el programa, de hablar de nosotros mismos. Y estas personas que llegan y pasan los años y manifiestan que ya son veteranos incluso de grupo, ¿no? Veteranos y veteranas, ¿no? Porque también es en general, vuelvo a repetir, el alcoholismo entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que pasa con ellos entonces? Mencionábamos en algún momento en una charla este tema del rigor mortis. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Gerardo? De estos compañeros o compañeras que de pronto observamos en un punto sin definición, en un punto de estancamiento aparentemente, y justo no tiene nada que ver con la parte material, ni económica, ni incluso de su desarrollo personal. Creo que esto ya es una consecuencia de, ¿no? Pero tiene mucho más que ver con esta parte de no trascender, de no lograr trascender ciertas situaciones que originalmente nos trajeron aquí a la agrupación, ¿no? Que fueron parte de esto que mencionamos nosotros en la comunidad, constantemente referente a nuestra enfermedad. Resulta ser que el alcoholismo es consecuencia de males más profundos. El programa de los 12 pasos, fíjate, AA es una sociedad que se jacta. Somos más que un conjunto de principios, somos una sociedad de alcohólicos en acción. Y esto no nada más aborda el tercer legado, ¿no? Sino al segundo y por supuesto que desde el primero, que es la base de todo. Entonces, la acción comienza desde la práctica de los 12 pasos. Y esto, curiosamente, y más hoy en día, es lo más difícil de encontrar en un grupo de alcohólicos anónimos. Sí, últimamente he encontrado con comentarios de compañeros que trabajan en otros grupos, apoyando reuniones de estudio, talleres de pasos y demás, que pues de pronto ni en el grupo tienen un folleto de los 12 pasos, ¿no? Eso es increíble. O sea, somos alcohólicos anónimos y no tenemos nuestras herramientas básicas para trabajar. Eso ya es algo, no es increíble, es alarmante. Es alarmante. Es algo que a todos nos prende un foco ya de alerta, a quienes ya nos sentimos completamente pertenecientes a esta comunidad, pues para sumarnos al esfuerzo de recuperar, ¿no?, nuestra forma de trabajo tradicional. Tiene que ver con eso, Miriam, ¿no? Tiene que ver con que estas personas, incluso yo quiero hablar de mí mismo, descuidamos esta parte tan importante. Exacto, a eso iba. ¿De qué manera tú en algún momento has vivido este proceso de, por supuesto, lo que mencionábamos ahorita? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Por qué razones que caíste en ese tema? Por supuesto, ¿no? Decía eso, me toca a mí hablar de mí en ese sentido. Llegan y han llegado momentos en estos años, en estas 24 horas, en donde yo he caído en este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy tomando parte del programa. El programa funciona y mis compañeros son los encargados de darme su testimonio, ¿no? De reportarme cómo es que el programa ha sido eficaz. Tan solo ahorita acabamos de vivir la semana de unidad del grupo y me encontré a dos compañeros que me dieron una buena friega con su experiencia.
da envidia. Lo primero que brota en mí, como enfermo mental y emocional, es la envidia. No voy ni a la mitad de su participación y ya estoy retorciéndome ahí. Pero, y de repente luego esta envidia me provoca este ataque de pensamientos. Pues sí, pero pues es que no creo que hayas fondeado tanto, cabrón. Sí, pero pues tú tenías todo esto a la mano, cabrón, ¿no? Sí, pero que no sé qué. Y empieza uno a justificarse. Eso es muy importante. La estricta honradez, lo que nuestra literatura nos exige de alguna manera, el ser rigurosamente honrados y severos con nosotros mismos, ¿no? Hoy en día esto a mí me sucede de esa manera, ¿no? Yo sé que llega la envidia, yo ya sé, de alguna manera, cuando una de estas emociones me aborda, me atrapa, y de inmediato, a las horas, si es posible, o al día siguiente, trato de hacer un balance de lo que sucedió. Pues sí, sentiste envidia, ¿no? La verdad sentiste envidia porque el compañero, te guste o no, practicó, se dejó guiar, fue obediente ante los principios, utilizó correctamente el recurso del apadrinamiento, y ahí están sus resultados. Punto. Puedes ir a tu grupo y puedes ir todos los días, y de verdad, yo también lo he visto en mí y en otros compañeros, no se mueven del mismo punto durante todo un año. O sea, los escuchas compartir experiencia y es exactamente lo mismo. Y obviamente, consecuencia de esto, sus juicios, sus actitudes, entendiéndolo ya como debe de ser, sus juicios, es decir, su manera de interpretar la realidad sigue siendo la misma, sus actitudes, es decir, sus respuestas ante esta realidad son las mismas, ¿no? Y las mías también en muchos aspectos, ¿no? Yo, por ejemplo, caigo mucho en la depresión cuando algo no me funciona bien en la vida, ¿no? Antes de poder tener o recuperar la fe para poder practicar mis 12 pasos, caigo en la depresión, me tardo en apadrinarme, ¿no? Trato de buscar formas de solucionarlo yo con mi propia fuerza, con mi propio intelecto, busco atajos y caminos cortos, y consecuencia de ello llega esta parte de estar en rigidez. Ya no sirves, ya no haces nada, ¿no? Entendiendo también ya lo que es el servicio. Ya ni siquiera te dispones a servir una taza de café, ¿no? Qué fuerte. Pues esperas a que te sirvan tu café, te prendes el primer cigarro, escuchas la experiencia y en realidad no la estás escuchando. Tu mente ya se cerró o estás criticando al compañero que se subió y de verdad se vuelve algo que debería de ser un espacio de sanación, se vuelve un espacio de más caos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que llega el momento en el que uno no soporta estar así dentro de Alcohólicos Anónimos. Recordar que tenemos una gama gigantesca de posibilidades para poder salir de estos estados emocionales. Recordar que mi enfermedad es permanente, que es progresiva y es de consecuencias fatales, pero por supuesto que me pasa. No soy el que se excluye de esta regla, no soy la excepción a la regla exactamente. Y basta con dejarse ganar un poquito por la soberbia, por el egoísmo, para entrar en este estado de rigidez, ¿no? Sí, claro. Tú, Zoe, ¿qué nos puedes comentar respecto a este tema con los años o el tiempo, las 24 horas que ya llevas dentro de la comunidad? ¿A ti te ha tocado vivir ese proceso? Por supuesto. Yo creo que afortunadamente nadie escapa de él. Lo que decías, Que nadie es escapa. Sí, nadie no se excluye. somos la excepción a la regla. Creo que todos lo vivimos y el problema no es vivirlo. Yo creo que el problema no es que pases por ahí como que pases por una etapa de rebeldía, de sangrante, no hay nada de malo en esas etapas. El problema es que permanezcas en ella y no logres darte cuenta que estás ahí. Y no te vas a dar cuenta por ti misma. Te vas a dar cuenta siempre, casi siempre, porque vas a empezar a vivir consecuencias. Vas a empezar a vivir malestares emocionales. Va a llegar un momento en el que, como decía ahorita Gerardo, llega un momento que yo ya no me quiero sentir así. Oye, yo llego al grupo y de repente empiezo, ahí va a la tribu, va a decir lo mismo de siempre. Ahí va mira la cara que puso. No, de seguro se está burlando de lo que está diciendo. Entonces entras en una dinámica que bien puede ser de recién llegado, que bien puede ser de con mediano o de mucho tiempo.
Yo viví esta etapa eh, y lo puedo decir abiertamente, creo que cerca de 10 años. Cerca de 10 años en el sentido de mantenerme con lo mínimo indispensable para poderme mantener sobria. Coordinaba reuniones de estudio de pasos en algunos grupos, en mi propio grupo, limitadamente una conversación por ahí con algún compañero, poca observancia de la enfermedad y gracias a Dios no bebí, porque de veras que cuando jugamos con la sobriedad ni cuenta nos damos. En No lo nos más mínimo resbalón. no nos damos cuenta. Nos metemos en situaciones de conflictos emocionales, de relaciones destructivas, y ahí vamos como jugando con la sobriedad, ¿no? No me va a pasar nada, ya tengo cuánto tiempo, yo ya sé cuáles son las consecuencias. Pero bueno, evidentemente esta situación, esta frase surge en este folleto precisamente porque dice, vemos llegar a la gente, están los recién llegados, y dice, llegan a los grupos y los observamos día tras día, sentados, esperando a que un milagro suceda, a que algo se les impregne. Y dice, pasan los años y paradójicamente eso que se les impregna es el rigor mortis espiritual. La pregunta es, ¿a todos? No, solo a los que permanecen inactivos. ¿Qué significa inactivo? Entonces me tengo que incrustar en la estructura que tengo que hacer. No, acción. ¿Y cómo defino acción? Vengo a mi grupo diario, no nada más vengo, participo. Y cuando participo, hablo de mí. Y hablo de mí y después con las dudas que me quedan, tengo que irme a apadrinar. Y además de apadrinarme, tengo que leer y eventualmente empezarme a involucrar en las actividades de grupo. Ay, no piden demasiado. Es mucho. Sí, no, pues a mí me dijeron que viniera a mi reunión y que aquí me iban a dar mi vida útil y feliz. Entonces es cuando ahí ya no nos gusta. Sí, claro. Porque el trabajo personal, el tema de la aceptación implica muchísimas cosas. Implica, pongo una analogía, un diabético. Un diabético no solamente va a consulta, ¿no? Así A es. escuchar a su médico que le dé un diagnóstico, que es lo que venimos a hacer noche tras noche. Si tú lo comparas, sería como ir a consulta, escuchar a tu médico en la tribuna, hablarle de tus síntomas, que es lo que tú estás hablando luego en la tribuna. Me pasó esto, me sentí así y ya. Ahí quedaría la terapia, ¿no? El médico te dice, tiene que dormir 8 horas, tiene que hacer ejercicio, tiene que controlar su alimentación, tiene que tomar medicamento. Entonces ya le mandó a hacer 4 cosas. No fue nada más a consulta. Sí, claro. Entonces aquí nos dicen, ven al grupo, pero no nada más vengas al grupo. Ven y sube a tribuna, habla de ti, apadrínate, lee y haz un trabajo para tu comunidad, para que puedas mantenerte sobrio, porque hay que trabajar con el egoísmo, porque eso es parte de la enfermedad. Y entonces ahí es donde coloquialmente decimos la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué? Porque ya no nos gusta. Entonces, en un inicio creo que todos accedemos a ello. Un artículo extraordinario donde habla acerca del ego, Harry Tiebout, justo habla de esto del ego, que el ego tenemos que mantenerlo vigilado. El hecho de que tengamos años, dice Tiebout, no es garantía del retorno del mismo, porque cuando vuelve con una fuerza espectacular, espantosa. Y entonces el hecho de que yo con mis años crea que ya no estoy más allá del bien y del mal, que nada me va a mover, que los veo desde una cumbre de soberbia espiritual en donde todo mundo está mal, no, miren, hay que dejarlo que se equivoque, condescendiente, incapaz de poder compartir mi experiencia y mis errores. Creo que ese es un problema que tenemos hoy por hoy en los grupos. Los errores poco se comparten. Puras buenas. Por las críticas que vamos a recibir, evidentemente estamos expuestos. Y quizás un poquito más las gentes que estamos desarrollando un servicio o que desarrollaron un servicio. Porque aquel que no quiere hacer nada y está abrazado por su egoísmo, tiene el pretexto perfecto para que cuando me escuche hablar de mis errores diga, mira, para andar como soy, no, mejor no, gracias. Mejor no, gracias.
mejor continúo como estoy, no me ando alzando el cuello en todos lados y permanezco aquí y mejor me pongo a hacer dinero, me pongo a hacer mis cosas, porque son más importantes que estarle dando de mi tiempo a una agrupación que ni me lo va a agradecer. El problema es que AA ya nos dio y ni cuenta nos dimos. Así es. Y fue la sobriedad. Porque la familia que tanto nos echan en cara a muchos, la tienen gracias, la tenemos todos gracias a que un día alguien se tomó la molestia de hablar con nosotros, de escucharnos llorar, de escucharnos nuestros problemas, de ayudarnos a trabajar en el perdón, y hoy por hoy muchas personas tienen a su familia gracias a eso. Y en lugar de regresar un poquito de lo que se les ha dado, la primera expresión es: yo sí tengo familia, olvidándose quién se las devolvió. Exacto, ¿qué es lo que se ha dejado de hacer en los grupos? En algún momento un compartimiento era ese, ¿no? Necesitamos una guía para recibir al nuevo. Y fue una cuestión así de, no podemos tener una guía por escrito, hacerla, porque ya está. El cómo vas trabajando el programa de recuperación desde el primer paso creo que es lo principal que vamos a empezar a trabajar. La admisión, que tienes que aceptar los instintos con los que fuiste dotado para llegar al mundo y que cómo también se descubrieron todos estos defectos y cuáles fueron las consecuencias, ¿no? Ahorita que mencionaban esta parte de que el alcoholismo es un síntoma de males más profundos, y ahondar en esa parte creo que es lo más doloroso, de cómo el alcohólico y la alcohólica le rehuimos al dolor como si fuera la peste, dice la literatura, ¿no? De qué manera tratamos ya de barnizar, de ponerle una máscara a las consecuencias del alcoholismo. Es hoy en día retomar lo que se está haciendo. O sea, ya lejos de lo que hayamos obtenido por haber dejado de beber, ya es, lo considero yo, un premio que no te mereces por todas las consecuencias que generaste en tu familia, ¿no? Sobre todo, por lo que decimos, el alcohólico por lo menos daña a 4 personas a su alrededor y normalmente principal son las familias, papás, mamás, hermanos, hijos, parejas, jefes, amigos, como lo mencionabas ahorita, Zoe. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita que mencionaban todo este tema de la experiencia que les tocó vivir, o sea, 10 años vivir en ese proceso, pues creo que no sé en qué momento se retoma la participación de decir, algo está pasando, algo está mal. ¿Cómo se va viviendo, Gerardo, para ti brevemente esta parte de retomar para poder continuar en tu proceso de recuperación? Bueno, creo que el primer punto es nuevamente situarme en el primer paso, ¿no? Otra vez recordar lo que dije hace ratito. ¿Cómo llegué? Eso ya se me había olvidado. O sea, ya había olvidado todo eso en realidad. Este, me, me volqué completamente al tercer legado por un tiempo, ¿no? Al menos los 2 años anteriores, y descuidé por completo, hasta el punto de olvidar qué fue lo que me trajo aquí. Y ya inundado de esta nueva soberbia, ya inundado de esta nueva sensación de poder, ¿no? De prestigio, de luces, de toda esta algarabía que se vive, creo que empieza uno a sentirse también mal, porque las cosas en tu vida empiezan a funcionar mal. El servicio de recuperación, la La pregunta de respuesta todos. es, desde mi punto de vista, y creo que es así, nada tiene que ver una cosa con la otra. Y con lo que yo viví referente a esta muerte espiritual. Fíjate, estando sirviendo, de repente llegó el Rigus Mortis. De hecho, cuando presté servicio, se me fue publicado un artículo que de hecho lleva ese título, pero es "Y volvió a llegar el Rigus Mortis", algo así se titula. Está en uno de los números del volumen 33. Ahí lo pueden encontrar, mi experiencia. Y Ok. justo tiene que ver con el hecho de algo que narré, que tenía que ver con el haber estado en Alcohólicos Anónimos y haber omitido prácticamente por completo
lo que son mis herramientas hoy en día. Pero todo esto partió porque olvidé mi experiencia en el alcoholismo, en la actividad alcohólica. Entonces yo creo que el retomar todo esto tiene que ver con el propio sufrimiento al que uno se vuelve a someter, ya consciente, ya con más conciencia, ya con herramientas, ya consciente de tu propia historia, y ya es una situación alevosa de quererlo hacer a un lado, de quererlo echar allá atrás a un baúl, ¿no? Al ático y querer y pretender que puedes caminar ya sin esa parte, ¿no? Entonces este dolor, este sufrimiento, que aparentemente es innecesario, es el que me vuelve a empujar a mí a situarme en el grupo y ser uno más. Siendo parte de una conciencia de grupo, no te queda más que ser uno más. No eres el que sabe más, no eres el que regresó con más conocimiento. Si aquí se rescata nuevamente también a lo mejor las aptitudes profesionales o técnicas o lo que quieras, tampoco sirven de nada. Eso también nosotros ya lo hemos pregonado todo el tiempo. O sea, tus títulos, tu conocimiento, tu dinero, lo que sea, lo dejas afuera y aquí dentro eres uno más, ¿no? Entonces, llegar con esta actitud al grupo es difícil, ¿no? Es difícil, siendo que vienes de una inercia, de un momento en el que ya te has acostumbrado y ya has empezado a depender de toda esta euforia que se vive. Me fue complicado, pero finalmente creo que el trabajo fuerte fue nuevamente ya bajo el cuidado del recurso del apadrinamiento, el enfocarme nuevamente en mi historia de bebedor, ¿no? O sea, recordar cómo llegué, recordar mis consecuencias, capitalizar esas experiencias, ¿no? Me refiero específicamente a darme cuenta cómo es que toda esta vida que viví bajo el alcoholismo, sigue cobrándome facturas hasta el día de hoy, en muchos aspectos, ¿no? Físicos, pero sobre todo mentales y de índole social, ¿no? Entonces creo que ahí parte todo, ahí el hecho de volverse a integrar al grupo, pero genuinamente, verdaderamente, o sea, sentarte como uno más, hacer lo que hace el grupo, adecuarte y ajustarte a tus líderes, ¿no? Porque hay líderes dentro del grupo, no quererte, pues, sentirte encima de ellos, ni mucho menos, y todo lo contrario, ¿no? Si tú ya traes algo que darles, pues se los das, ¿no? Como nosotros, o como se nos ha enseñado, ¿no? Sin echarlo en cara, sin pedir nada a cambio, sin pedir el aplauso, ¿no? El respeto ese mal interpretado que de repente solicitamos, ¿no? Este, Eso y trabajar nuevamente mi recuperación, ¿no? Individual, ¿no? El comenzar nuevamente a abordar mis 12 pasos, a abordar mis herramientas, creo que es lo que me ha hecho reincorporarme. Muy bien. Es básico ir retomando este tema del día de hoy en la experiencia de lo que se va viviendo conforme me comentaban ahorita y no es con un son de morbo para preguntarles si han vivido este proceso, porque finalmente es algo a lo que los compañeros y compañeras que van llegando pueden llegar a caer en ese tema, ¿no? Entonces, el cómo eh, procurar retomar cuando empezamos a sentir este tipo de sensaciones de vacío nuevamente, ¿no? Que decías ahorita, retomas las relaciones destructivas, empiezas a criticar, empiezas a juzgar a todo el mundo. ¿Cómo es que retomas tú, Zoe? ¿No? O sea, no volviste a beber, pero ¿cómo es que se retoma esta parte? Fíjate que en mi experiencia, justo fue mi defecto de carácter más notorio, que es la soberbia, la que me hizo retomar, despabilarme. Siempre he tenido este complejo de salvadora. Y entonces se abre la posibilidad de desarrollar un servicio y entonces entro y me pongo mi diadema, agarro mi lazo y mi capa de la Mujer Maravilla y ahí voy, ¿no? Según yo Rescatar el centro no, de no, no, no. servicio. Viví una de las experiencias
más maravillosas, creo, de mi vida de servicio dentro de AA. Me enseñaron a trabajar la tolerancia, mis compañeros, lo que no quise aprender por años, que fue respetar opiniones, ser congruente, buscar la manera de respetar todas las mentalidades, pedir las cosas de buena manera, buscar puntos de convergencia y de diálogo con veteranos. Todo eso que no quise hacer por años, en 2 años, en año y cachito, me hicieron hacerlo de buena voluntad. Y eso fue una sacudida para mi ego. Me regresó a mi realidad, me dio vida. Déjame decirte que yo dejé de fumar justo el día que quedé electa y no me he fumado más que un cigarro. Bueno, 2. 2 cigarros de allá para acá, porque yo traía tanta ansiedad producto de todas esas emociones malsanas, que estaba yo en ese estado de muertes, de incapacidad física y emocional, que llegó un momento en el que yo era cigarro tras cigarro, tras cigarro, tras cigarro, tras cigarro. Sí, señor. Yo no estoy en contra de mis compañeros que fuman, ni mucho menos, pero a mí esto me sirvió porque era una cuestión de movimiento, de andar generando un plan de trabajo, haciendo otra cosa, pero todo iba en pro y beneficio de mí. O sea, yo no estaba, llegó un momento en el que volteé hacia mí y dije, esto era lo que te hacía falta. Esto era lo que o sea, tienes tanta locura que una cosa de este tamaño era lo que te hacía falta para que te entretuvieras, para que revivieras, para que vieras que hay más allá algo del grupo. Yo llevaba una secuencia de servicio, esa secuencia de servicio la di por terminada cuando salí del distrito y pasaron esos 10 años y vino todo este rollo del que ya hablaba, de las relaciones destructivas y todo este rollo. Y yo lo vi, yo lo normalicé. Dije, ya dejé de beber, ya serví, ¿no? Sí, claro. Hasta donde me tocaba, ya hice lo que tenía que hacer y bueno, pues ya estoy en mi grupo base, ¿no? No sabía yo que sí podía dar más. No sabía yo que el miedo me había abrazado, que era lo que me tenía encerrada en el grupo, que era mi ego. No era egoísmo, porque era realmente un tema de miedo, un miedo porque un día decidí, tú ponte a trabajar, porque tú no tienes quien te arrime dinero, tú no tienes quien te mantenga, en aquel entonces tienes 41 años, ¿qué va a pasar de ti cuando cumplas 50? Sin casa, sin pareja, sin dinero. No, 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 ponte a trabajar. Me abrazó el miedo y me abrazó 10 años. Y el día que me soltó, ya no voy a dejar que me vuelva a abrazar. ¿Por qué? Porque cuando un defecto de carácter te abraza, el que sea, te manda, necesariamente te aterriza y te lleva al rigor mortis. Sí, te estanciona, te estanca, te come. Y esas cosas yo creo que es importante que las compartamos. Hay quien lo considera un ejercicio estéril, déjame decirte. Escuché hace no mucho a alguien que decía, va a terminar este periodo y nos vamos a ir a nuestros grupos y a compartir nuestros errores. Claro, a eso vamos. Y vamos a compartir nuestros errores justo porque a lo mejor el que va a entrar en mi lugar a hacer mi servicio sí es más inteligente que yo y no los comete. Y no es igual de necio o necia que yo. Pero si no quiere aplicarla, pues ya es su problema. Por eso es mi responsabilidad compartir la experiencia. Y si dentro de mi experiencia no hubo aciertos, ¿por qué rayos me los voy a inventar? Sí, claro. ¿Por qué si dentro de mi andar dentro de AA he tenido pocos aciertos? ¿Por qué si he tenido 3 aciertos, por qué voy a presumir 20? No debo de. Tengo que compartir lo que he vivido y eso es lo que ha sostenido a nuestra comunidad, afortunadamente. Decían hace muchos años algunos veteranos, revisa la mayoría de edad, está plagado de errores, justo para que no los cometiéramos. Y paradójicamente se crearon movimientos producto de que la gente no leyó. Sí, es bastante fuerte ver de qué manera mantenerte nada más en el grupo. Literal, yo en lo personal en algún momento cuando llegué hasta tomé mi silla, ¿no? Esta es mi silla y me molestaba cuando alguien llegaba y se sentaba en mi silla. Lo que los mismos compañeros no te regalan, no te ofrecen para que te sigas manteniendo dentro de la comunidad, pero lo mencionaban bien claro ahorita. El mantenerse en acción
dentro de todos los ámbitos que conlleva Alcohólicos Anónimos, ya sea, decías ahorita, ¿no? Una tacita de café hasta la junta de servicios generales, ¿no? Y no solo eso, sino que hay bastantes actividades que se van llevando dentro de Alcohólicos Anónimos, que la principal es ir a transmitir el mensaje. En algún momento lo hemos visto aquí, como en un principio Bill y Bob se iban a los lugares más recónditos, ¿no? Hospitales, a bares, a cantinas, a todos, a buscar a los borrachines. Y hoy en día, que es un poco más ligero el trabajo, no lo quieren hacer. Entonces es algo bastante complicado dentro de la comunidad. Creo que lo primordial que se logra rescatar de este capítulo es el mantenerse en acción, dar el ejemplo, compartir la experiencia. No hay como tal el dime cómo recibo al nuevo, ¿no? ¿Cómo lo retengo aquí? Porque es lo que dicen algunos compañeros, ¿cómo lo retengo? O sea, AA no retiene. Nada más compartimos las experiencias para que pueda haber ese puente de comprensión y que puedan garantizar esa parte de que están en el lugar adecuado, no solamente ser lo que decían desde un principio, el tener esta parte de sentirte ya perteneciente a una comunidad, sino que también es esta cuestión de compartirles, de regalarles también los errores que se van llevando, ¿no? Todas las consecuencias que generaron la forma de beber de cada uno de nosotros, pero también ya estando dentro de los errores que se van cometiendo para que, si se puede llamar así, que se evite. Evítate de 10 a 15 años de sufrimiento para los más jóvenes. Es creo que primordial hoy en día que el alcoholismo está para más jóvenes. Y pues brevemente, ¿qué le podrían sugerir en general a la comunidad hoy en día? Ustedes como ya compañeros que llevan ciertas 24 horas, ¿qué se podía compartir, se puede compartir por parte de ustedes para que se pueda retomar dentro de los grupos, Gerardo? Bueno, pues yo creo que primero quisiera rescatar por ahí alguna frase de algún pensamiento de algún hombre. Eh, la experiencia es intransferible. No sé si sea lamentable o afortunadamente, pero lo he observado en mi propia persona, partiendo de mi propia persona, pero creo que en general los alcohólicos, y por ahí también en nuestra tradición está la experiencia de un trotacalles, ¿no? Uh-huh. Al que se le dijo, se le dijo, se le dijo, y está perfecta esa analogía para describir a un enfermo alcohólico como yo. La gran mayoría de nosotros no hemos querido evitar pasar por ciertos caminos, ¿no? Ese dolor es efectivamente el yunque donde se han forjado las experiencias y donde se ha forjado el carácter de muchos de nosotros, en donde hemos construido un criterio. Están las experiencias de nuestros veteranos. Y entonces cualquier otro tipo de experiencia, cualquier otra persona que venga y nos reporte que se equivocó, llámale o pone el ejemplo que quieras, que aquí se nos pueden venir 10,000 en este instante. Estamos entre enfermos, estamos entre gente enferma. Eh, y entonces por ponernos en ese punto de partida ya nos da mucho alivio y nos permite volver a abrir la mente. Y decir, a ver, sí, pues mi hermano se equivocó, perfecto, pero a ver, si es que hay algo en su experiencia que rescatar de cómo está queriendo salir o cómo está intentando salir de ese atolladero, pues eso es lo que voy a rescatar, ¿no? Que yo no estoy exento de vivir las mismas circunstancias. Yo fui de los que criticó muchas veces muchas cosas que hoy mismo yo he tenido que vivir y que me he tenido que tragar palabras, ¿no? Y he tenido que bajarle y he tenido que decir, lo retomo, ¿no? Es parte. Ok. Tú, Zoe, ¿qué nos puedes compartir en este tema como conclusión al respecto de qué hay que hacer? Fíjate que se me vino a la cabeza el cierre de la Convención Nacional Uh-huh. recién vivida en Mazatlán. La participación de una de nuestras custodios, la licenciada Blanca Flores Lava, y un discurso muy emotivo. Sí. Un discurso muy emotivo que la única conclusión que yo podría dar de todo lo que estamos hablando es necesitamos muchas manos para poder mantener nuestra estructura de servicio funcionando adecuadamente. Necesitamos alcohólicos. No estamos teniendo la capacidad de tener gente nueva dentro de los grupos porque están 2
3 o 4 meses y se van, Así porque es. terminan un servicio y se retiran. Ya no hay secuencia de servicio. Entonces, creo que ese discurso tan emotivo que escuchamos a muchos nos hizo pensar en el futuro de la comunidad de AA. Así es. Necesitamos muchas manos, pero la base son los grupos. No está en el distrito, no está en las áreas, no está en la misma conferencia, está en los grupos. De ahí salen los servidores, de ahí sale el dinero que sostiene la estructura, de ahí Así sale la es. unidad que nos fortalece. La primera tradición dice, ¿qué pasaría si esas arterias dejaran de transportar la gracia salvadora? Eso es lo que está ocurriendo. No está más. Tenemos una deficiencia venosa, tenemos un problema de Tenemos alimentación. trombosis. Estamos a punto de una trombosis. ¿Por qué? Porque no estamos dotando a nuestra estructura de material humano por las formas como estamos ayudando a recuperar a los alcohólicos dentro de los grupos. Tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica. ¿Qué estamos haciendo en los grupos? Estamos un día pensando como alcohólicos de grupo tradicional y otro día como grupo liberal y otro día como grupo de 2 pasos y otro día como grupo de muchas horas. Tenemos que agarrar una sola línea o nos vamos a perder. Y necesitamos muchas manos, pero para que esas manos lleguen tenemos que empezar a formar una generación que quizás en 2 o 4 años puedan ya fortalecer nuestra estructura. Hoy por hoy tenemos que tomar el servicio como un ejercicio de fe. Hay gente que está desafortunadamente claudicando y no es por otra cosa. Es porque el panorama no es tan enriquecedor, ni tan amoroso, ni es un panorama que se antoje vivir hoy por hoy en todo su esplendor. Pero es lo que nos tocó. Y como servidores tenemos que buscar las herramientas para sacar adelante lo que tenemos. Así es. Esa es mi participación. Te agradezco mucho, Miriam, que nos hayas invitado. No, muchísimas gracias a ustedes, esperando que pues se pueda retomar también dentro de los grupos todo esto que mencionaban ahorita, de los capítulos anteriores, fue esta parte de escuchar las experiencias de muchos compañeros que asistieron a la 10ª Convención Nacional de Alcohólicos Anónimos Sección México, desde dónde vienen, desde dónde se trasladan, de cómo llegaron, de otros países incluso, y ver la experiencia tan maravillosa que se vive dentro de esto, pero sobre todo lo que mencionabas, la participación de la compañera, porque pues para mí es también compañera, aunque no tenga el problema del alcoholismo, que es una de nuestras amigas de la comunidad, la licenciada Blanca Flores Lava, tan emotivo que espero yo que tenga un efecto en toda la comunidad. Las experiencias de ustedes, pues espero que también ahorita tengan un efecto en los compañeros que ya están dentro de una agrupación, los que van llegando a lo que se pueden arriesgar, el quedarse estancados ahí, ¿no? Ya decíamos ahorita, pues estamos a punto de un colapso de trombosis en nuestras arterias, pero ya hay muchos coágulos que están generando todo esto, ¿no? Entonces evitar convertirnos en ese coágulo que no nos va a dejar nada positivo en un futuro, pero el mantenernos el solo por hoy firmes en lo que estamos haciendo, pues creo que yo tengo fe, que sí se va a lograr, que sí de alguna manera va a ser algo positivo para las personas que en algún momento requieran la ayuda, pues van a tener un lugar seguro donde sí hay una solución a su problemática. Gerardo, te agradezco mucho también la participación. Yo te agradezco mucho que me hayas invitado, agradezco mucho al auditorio, a la comunidad del 7º Distrito, del área sur, de toda Sección México, y pues bueno, aquí estaremos cuando se requiera. Muchísimas gracias, les que nos puedan compartir otro poco de lo que es el tema del servicio, que se escuchó ahorita mucho, ese tema de cómo nos saca del agujero, cómo nos saca de nuestro rigor mortis algunos, ¿no? Nos activa, y que pues de alguna manera podamos seguir inyectando la sobriedad que requerimos todos los días, porque bien lo sabemos, la enfermedad no se quita, solamente se contiene. Entonces es importante seguir trabajando dentro de los grupos, y pues vamos a seguirle dando vida a todo lo que es nuestro programa con los próximos temas que vamos a seguir trabajando, que van a seguir siendo también de
beneficio para todos, esperando que llegue a oídos de alguien. No se olviden de compartirlo para alguna persona que esté sufriendo de todos los síntomas característicos de un alcohólico, que sea de beneficio, que en los grupos, que no tengan miedo, ¿no? Lo que decían ahorita, que no te abrace el miedo también estando afuera, que hay un lugar donde sí se te puede ayudar. Y pues agradeciéndoles nuevamente su participación, esperamos que esto tenga un alcance prudente para toda la comunidad aquí y afuera, y pues que tengamos muchas más experiencias que podamos compartir dentro de los grupos y por este medio también. Agradeciéndoles nuevamente que nos estén escuchando. Los volvemos a esperar próximamente en el próximo capítulo de su podcast. En la derrota encontré mi fortaleza. Que tengan un excelente día. Gracias.